¿Cómo están los cursillistas? ¿Cómo se siente? ¡Colores! ¡Cristo Dios! ¡Mayoría aplastante! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Prepara la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu gocemos de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están los cursillistas? ¡De colores! Y espero que terminemos de color. En esta ultrella nacional que como lema lleva no temas, solamente basta que tengas fe. En esta ultrella, hermanos cursillistas, se nos invita a recuperar el carácter de luz propio de la fe. Los cursillistas somos luz y eso no se nos debe olvidar jamás. Somos luz y debemos de iluminar cada ambiente. El cursillista debe de ser capaz de iluminar toda la existencia del hombre. Debe de ayudar a sus hermanos a distinguir entre el bien y el mal, sobre todo en la época moderna, en la que el creer se opone a buscar la fe, y la fe es vista como una ilusión, como un salto al vacío que impide la libertad del hombre. Necesitamos reavivar la percepción de la amplitud de los horizontes que la fe abre para confesarla en la unidad y la integridad. La fe es un don de Dios que debe ser alimentado y fortalecido. Recuerdo en aquel rollo cuando a nosotros se nos decía que recibíamos la fe el día de nuestro bautismo, que recibíamos ese regalo y que a la edad de 30, 40, 50, 60 años todavía nosotros no hemos abierto ese regalo, no nos hemos encontrado con ese regalo maravilloso de la fe. Es hora de abrirlo. Es hora de encontrarnos con la fe que Cristo de manera gratuita nos da y alimentar cada día nuestra fe
para ir consolidándola y así tener una fe madura. El Papa Francisco escribe: quien cree, ve, porque la luz de la fe viene de Dios y es capaz de iluminar toda la existencia del hombre. Procede del pasado, de la memoria de la vida de Jesús, pero también viene del futuro porque nos abre vastos horizontes. La fe es un don de Dios, es una gracia de Dios que tenemos que pedir diariamente, sin descanso. Incluso el que cree que no tiene fe debe orar, o al menos podría decir al Señor: Señor, si existes, concédeme el don de la fe. Y como el Señor verdaderamente existe, el que lo invoca será escuchado y obtendrá la fe. No sé si ustedes conocen a un hombre grande o han oído hablar de él, que se llama Charles de Foucauld. Charles de Foucauld era un oficial del ejército francés. Encontró la fe a los 28 años después de llevar una vida desordenada. Simplemente encontró la fe repitiendo: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Dios siempre sale a nuestro encuentro, al encuentro del que le busca. Él está cerca siempre de los que le buscan sinceramente. No rechaza jamás al que hace lo que puede para acercarse a Él. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Por medio de la fe, profundizamos en el conocimiento de nuestra religión y encontramos en ella, vemos en ella cosas insospechadas para el que no tiene fe. Recuerdo hace unos 15 años, yo trabajaba en una parroquia muy pobre, la parroquia Sangre de Cristo. Parroquia que únicamente vive de la venta de leña, de carbón y de algunos pajaritos que los hermanos campesinos logran cazar en unas trampas que nosotros llamamos turecas. Teníamos a una hermana en esa comunidad, una hermana cursillista llamada Petrona. Esta señora padecía cáncer y en una ocasión me dijo un grupo de hermanos cursillistas de la parroquia: Padre, ¿usted no ha ido a ver a la hermana Petrona? No, le digo, no le he ido a ver porque fíjese que yo soy muy sentimental y esas vainas a mí me deprimen. A mí me da una depresión horrible llegar donde un enfermo. Yo le quisiera decir: levántate, hombre, y vamos a bailar. Levantate y vamos a dar una vuelta, pero desafortunadamente no puedo. Me dice la señora: Padre, fíjese que nosotros hoy como grupo vamos a ir.
Lo invitamos, vamos. Y más a la fuerza que otra cosa, fui. Y cuando llegamos a la casa de la hermana, venía el doctor que la estaba atendiendo, y el doctor me llamó a mí y me dijo: padre, usted no sabe los dolores de esa mujer. Esa mujer sufre dolores horribles con ese cáncer. Ya le hemos aplicado morfina, que es lo último para el cáncer, y esa señora, la morfina apenas le demora, le dilata el efecto 5 minutos. Los dolores son horribles, padre. Todavía eso a mí me puso peor. Y entramos y llegamos todos compungidos, así como uno entra a ver un enfermo. Y en cuanto la hermana nos vio entrar, nos dijo: hermanos cursillistas, ¿por qué están tan tristes? Se incorporó y nos dijo: vamos a cantar, vamos a cantar. Y esa mujer, en medio de los grandes dolores que tenía, comenzó a cantar el canto de colores. Y yo dije: caramba, esto sí que verdaderamente es un acto de fe. ¿Y qué diera yo por tener la fe de la hermana Petrona, que había confiado totalmente en su Dios creador? Y cuando finalizó la visita me dijo: padre, el momento de mi muerte es cercano. ¿Le quiere mandar alguna razón a Dios? Porque yo muy pronto me voy. Hermanos, me topé con una mujer de fe, con una cursillita fuerte y valiente, que me llenó de alegría, me llenó de algo inexplicable. Y les puedo decir, son pocas las personas con un tipo de fe como ese en el momento más difícil de su vida. Por medio de la fe, nosotros profundizamos en el conocimiento de nuestra religión y encontramos cosas insospechadas. Y me ponía a pensar yo: qué triste es ser uno sordo y no poder oír el canto de los pájaros, la música y otra cosa que se oye en los campos. Qué duro ha de ser ciego y no poder ver el color de las flores. Pero es más horrible no tener fe y no tener esperanza en la misericordia de Dios nuestro Padre. La fe ilumina la verdad, nos da a conocer cosas insospechadas y nos lleva a aceptar la verdad y a adherirnos a la persona que nos la transmite. La fe, hermanos cursillistas, es una opción por algo y por alguien. Yo siempre digo que no podemos nosotros encender una vela a Dios y una vela al diablo por todo y todo. O se le enciendes a Dios o se le enciendes al demonio. Es peligroso
Es temerario encender las dos. La fe es una opción por algo y por algo. Dios no se impone. Quiere ser elegido libremente. Dios se nos ofrece en una declaración de amor y se queda esperando mi respuesta. La fe nos adhiere a Dios y nos impulsa a adherirnos cada vez más a Él por medio de la gracia. Precisamente nos hace ver en realidad que solo podremos estar reunidos a Él si estamos en la gracia. En la fe, el hombre se entrega enteramente y libremente a Dios. Le ofrece un homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo a lo que Dios nos revela. Un día alguien me preguntaba a mi padre, ¿qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe? Y yo le respondí con un ejemplo y quiero ponérselos a ustedes para que se den cuenta qué es la fe. Si alguno de los que está aquí tiene un niñito de año y medio, tómelo en brazos, póngalo en un lugar alto como ahí. Usted se retira 1 metro y le dice, venga, hijito, hagan la prueba. El niño no espera una segunda llamada. Si usted le dice, venga, hijito, el niño se va. ¿Por qué? Porque ese niño confía en usted. Confía ciegamente en que su madre o en que su padre no lo dejará caer. Pero si usted le dice, véngase, hijito, y se quita, y el niño se cae y se hace una pisporra en la cabeza, y le vuelven a decir otra vez, véngase, mi muchachito, ese muchachito se quedará ahí. Pues esa es la fe. Confiar totalmente en Dios y en nadie más. Por eso yo siempre insisto, el cursillista es un hombre de fe, y el hombre de fe o la mujer de fe no puede andar detrás de brujos. Y por ahí he oído yo que abrieron un colchón y que sacaron unos papeles y que se fueron al patio y desenterraron y habían unos vasitos debajo de una chayera y que encontraron no sé qué y que no sé cuánto y que verdaderamente estaban embrujados. O crees en Dios o no crees en Él. El cristiano, el cursillista, no puede andar detrás de brujos, ni leyéndose las manos, ni consultando agoreros. Yo recuerdo una secretaria que trabajó en la iglesia un montón de tiempo. Ella todos los días compraba el diario y siempre me pasaba a mí la primera parte, y ella lo primero que hacía era leer los ojos y leía, y compraba revistas Vanidades y Buen Hogar
y no leía nada, solo el horóscopo. Y un día le digo, mamita, no andes creyendo en esas tonterías. El único dueño de la historia es Dios. Y me dice ella, padre, pero es que a mí los horóscopos me dicen la verdad. Pues yo comienzo y digo, mamita, mira, los horóscopos te dicen muchas cosas ambiguas. Te dicen que hoy vas a tener una visita. ¿Quién no tiene visita? Nos dice que tenés problemas de salud. Levante la mano el que no lo tiene. Te habla de la situación económica, de esto. ¿Quién no tiene situación económica diferente? Con problemas. ¿Quién no tiene? Pues allá un día compré el periódico de mañanita y antes de que llegara ella me pongo a leer el horóscopo. Y cuando llega le digo, te voy a leer el horóscopo a ver si es cierto que lo que este horóscopo te dice es cierto. Y comienzo a leerse. Y cada cosa que leía me decía, es cierto, es cierto, eso es cierto. Y finalmente digo, para que te des cuenta que sos tontita, yo te leí Géminis y vos sos Capricornio. No nos dejemos confundir. Si crees en Dios, cree en Él. Ten fe en Él. En el Dios amor que te lleva de la mano. En el Dios amor que no te abandona. En el Dios amor que te ha creado y que te quiere salvar. Nunca te retires de Él. La fe no solo debe ser intelectiva, seca y fría, sin palpitación vital. Debe ser alegre, optimista, ardiente, que brota de las entrañas del Espíritu y vivifica nuestro ser y nuestro obrar. Fe que se ilumina con la cabeza y se calienta con el corazón. A mí me llamó la atención cuando me entregaron esto afuera. A mí me sonó raro porque yo, si ahora no se usan chalinas para ir a la iglesia. Pero dije, bueno, con todo y todo yo me lo pongo. Y me dijeron, padre, ¿qué color lo quiere? De cualquier color menos rojo. El rojo me gusta, pero así como ando. Y no sabía la táctica que habían empleado los hermanos cursillistas de Quinotega de esto. Como aquí en este salón hay bastante mosca, ¿no se fija? Así debemos de ser nosotros, hermanos. Nuestra fe debe ser una fe alegre, dinámica. Vean, hay cosas que yo le he pedido al Señor y el Señor no me las ha dado. Yo cuánto quisiera saber bailar. Pero soy más tieso que la quijada de arriba. Nada. Por eso cuando se acercaron unas hermanas allí, hermanita, le digo, no bailo, yo no puedo. Pero sin embargo, hice lo que pude. Nuestra fe debe ser una fe dinámica, optimista, para poder sobrellevar esta vida llena de calamidades. La fe es como el pájaro
que oye crujir la rama sobre la que está al ser zarandeada por el vendaval, y él no teme porque tiene alas. Nuestro Dios nos ha dado alas de fe para no temer. La carta a los Hebreos define la fe como la certeza de lo que esperamos y la seguridad de lo que no se ve. Fe es la aceptación de la palabra de una persona fidedigna. Creer lo que no se ve porque nos lo asegura otro que ve o que lo sabe. La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio testimonio hasta la adhesión y entrega total a su propia persona. No es la mera aceptación de que Él existe y vive entre nosotros tan realmente como vivió en Palestina, ni tampoco una adhesión solo al entendimiento o a las verdades que el Evangelio nos propone, según la autorizada interpretación del magisterio de la Iglesia. La fe es algo mucho más existencial y totalizante. El Concilio Vaticano I dice: la Iglesia Católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades reveladas por Dios. Es Dios el que te da la fe y capacita tu entendimiento para que tú puedas entender claramente las verdades reveladas por Dios. La fe no es aceptar una verdad con el entendimiento, sino también que hay que aceptarla con el corazón. Es el compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las que jamás ideología alguna será capaz de llevar. Yo recuerdo una vez que estaba celebrando Eucaristía en la parroquia y en la puerta de la iglesia estaba un señor periodista de esos que usan chaleco. Cuando terminó la Eucaristía, el periodista me fue a buscar a la sacristía y me preguntó: padre, ¿usted por qué cuando parte esa ruedita blanca y la levanta dice: este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo? ¿Por qué dice eso? Le contesté: porque lo que estoy levantando con mis propias manos es el mismísimo Cristo. El mismo. El que dio la vida por ti. El que dio la vida por mí. El que dio la vida por todos. Y el que te llama a ti a que creas en Él. A los días, leyendo en el periódico, el hermano periodista había sacado un artículo que le había impresionado lo que un sacerdote de pueblo le había dicho. Aceptar a Cristo no es como aceptar que 2 por 3 es 6.
lo cual no nos compromete. Aceptar a Cristo es comprometerse a vivir como Él quiere que ustedes vivan, lo cual supone esfuerzo de parte nuestra, pero es lo más grande que se puede hacer en la vida. Nosotros los cursillistas tenemos que parecernos cada día más a Jesús y dejar de parecernos cada día menos al maligno. El que para creer que Cristo está en la Eucaristía exige una demostración científica, no tiene fe en la Eucaristía. Creer no consiste tan solo en aceptar una serie de fórmulas, sino que es adherirse personalmente a Cristo. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado y nos ha impactado la manera como lo ha hecho. Porque creo en Cristo, me fío de su palabra. Acepto a Cristo como una norma suprema y valoro todo como lo valoró Él. Seguir a Jesús es escuchar su palabra, asimilar sus actitudes, comportarse con Él, identificarse plenamente con Él. Y para lograr esto, Cursillo nos dice a nosotros que tenemos que practicar el trípode: piedad, estudio y acción, para que nuestra fe vaya creciendo y logremos tener una fe sólida, una fe grande. Un día alguien me decía: padre, si usted fuera en un avión donde van muchas personas y dijera el piloto, si alguna persona tiene fe, yo la invito a que se vuele por la ventana. ¿Qué dijo? Usted se tiraría. Le digo, hermano, que no tengo fe. Es duro. Pero el que verdaderamente tiene fe, el que verdaderamente cree, si Dios te dice, tírate, y tú verdaderamente tienes fe, lánzate. Él no te dejará morir. No se trata de un seguimiento en sentido material. Tener fe es caminar con Jesús, donde Jesús va poniendo su pie, ponerlo nosotros, seguirlo a Él con pasos espirituales, con el corazón, con el alma, con la entrega personal. Seguir en este caso equivale a creer, aceptar sus palabras, convertirse, obedecer sus consignas y hacernos discípulos de Él. En el Evangelio de este día hay dos testimonios de fe maravillosos. A mí me encanta más el de la mujer.
una mujer que padecía flujos de sangre. Y desde hacía bastante tiempo. Y eso la convertía en una mujer impura. Esa mujer tenía que estar aislada. Y la mujer piensa, la mujer que ha gastado toda su plata en médicos y antes de mejorar había empeorado. La mujer piensa, si yo toco, aunque sea el borde del manto de ese hombre llamado Jesús, yo me voy a curar. La mujer tiene una fe extraordinariamente grande, que por qué buscó a Jesús de último, no sé. Pero la mujer no solamente se queda con las ganas de caminar, sino que se mete a aquella cantidad de gente y comienza a caminar. Y cuando la mujer logra tocar el borde del manto, se secan la fuente de sus hemorragias. Eso es fe, y una fe verdadera. Creer que Jesús pueda realizar el milagro en mi vida. Eso es fe. Y la fe no la da el hombre. La fe la regala Dios a quien se la pide libremente. Los que siguen a Jesús verdaderamente, los que seguimos a Jesús verdaderamente, nos queremos parecer cada día más a Él. Nos esforzamos en pensar como Él y vivir como Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. Desean obrar bien, ayudar a los demás, perdonar, ser generosos, amar a todos de una manera igual. Aquí hay un detalle que a nosotros nos cuesta muchísimo. Nosotros decimos tener fe, pero no aflojamos la cartera. Una vez que estábamos haciendo oración, los carismáticos, decía una señora: Señor, regálame la fe, Señor, dame amor, Señor, dame caridad. Pero agarraba aquella cartera como que dice: me la van a quitar. Tiene que haber una coherencia entre fe y vida. Dios te llama, te regala la fe, y tú tienes que caminar o transitar por el mismo camino de Dios. El hombre que tiene fe no puede poner su confianza en las cosas materiales, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La fe es esencialmente la respuesta de la persona humana al Dios personal y por lo tanto al encuentro de dos personas. En este encuentro el hombre queda totalmente comprometido. Cuando nosotros fuimos a un cursillo, se nos decía que cuando íbamos en el bus teníamos una cara de cobradores. Y cuando veníamos, después de haber hecho nuestro compromiso con Dios, ya veníamos tan diferentes, tan cambiados. Porque allá hicimos un compromiso de fe ante Dios, ante el Dios que está vivo, ante ese Dios que nos llamó
y nos dijo: yo cuento contigo. Y tú le respondiste: y yo con su gracia. Lo que todos nosotros debemos de creer está contenido en los dogmas o verdades de fe. Estas verdades de fe, propuestas como tales por el magisterio de la Iglesia, y que nosotros obligatoriamente debemos de creer, porque está de por medio la autoridad de Dios. Por eso debemos de creer. Y las verdades de fe son verdades reveladas por Dios. Y no solo debemos de creer algunas verdades. Si somos hombres de fe, debemos de creer toda la verdad revelada por Dios. Debemos de creer en todas esas verdades o dogmas que la Iglesia nos presenta. El estudio más profundo nos hace progresar en nuestro conocimiento de las verdades reveladas y nos hace ver más claramente las verdades que antes no parecían tan claras. La revelación fue un hecho histórico y no puede crecer el número de las verdades reveladas, contenidas en el depósito de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición. El depósito de la revelación quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Ninguna verdad puede ser añadida a la fe católica que no esté contenida explícita o implícitamente en este depósito revelado. Lo único que cabe es una mayor explicación de los dogmas, conservando el mismo sentido, que es definitiva e indeformablemente una vez definido por la Iglesia. Para que una cosa sea dogma de fe, es necesario que haya sido revelada por Dios y que la Iglesia así lo declare. Hay verdades de fe que llamamos de fe divina, porque se encuentran en la Sagrada Escritura o en la tradición y deben ser igualmente creídas, pero que no han sido nunca definidas, como es el caso de la resurrección de Cristo. Nadie ha negado en la historia esta verdad y por eso la Iglesia no ha sentido la necesidad de definirlo. La fe de nuestra Iglesia está condensada en el credo apostólico, el cual también se le suele llamar símbolo apostólico, que es una profesión de fe abreviada. El acto de fe es un acto de nuestro entendimiento bajo el impulso de nuestra voluntad movida por la gracia. Un acto de entendimiento, porque la fe nos enseña verdades y la verdad es el objeto del entendimiento. Bajo el impulso de la voluntad, porque las verdades de la fe nos se presentan como evidencia al entendimiento y así éste nos las admite si la voluntad no la mueve a creer. Movida por la gracia, la voluntad acepta la verdad de la fe
movida por la gracia, pues la fe es una verdad sobrenatural que rebasa con amplitud el ámbito de las fuerzas puramente naturales del hombre. Ninguna persona adulta normal puede salvarse si no hace actos de fe. Dios no puede dar al hombre adulto responsable el don sobrenatural de su amistad, sino hasta que el hombre acepta libremente ese regalo de Dios. Hermanos cursillistas, concluyo este rollo con lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15:3. Transmito lo que he recibido. Quienes nos hemos abierto al amor de Dios, no podemos retener este regalo de la fe para nosotros mismos. Escribía el Papa Francisco: la luz de Jesús resplandece sobre el rostro de los cristianos y así se difunde. Se transmite la fe bajo la forma de contacto, como una llama que se enciende de la otra y pasa de generación en generación a través de una cadena ininterrumpida de testigos de la fe. Seamos testigos de la fe para que así muchos hermanos, viendo la luz de nuestra fe, salgan de las tinieblas del error. Cristo y yo, Mayoría aplastante. ¿cómo están los cursillistas? De colores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Reina de los cursillos de cristiandad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nos sentimos? De colores. Cristo y yo. Mayoría aplastante.